Una viuda solitaria estaba al borde de la bancarrota hasta que accidentalmente encontró una puerta secreta en el sótano. Pero lo que se escondía detrás de ella cambió su destino para siempre. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? El viento silbaba con un tono hueco sobre las colinas áridas de Wyoming, arrastrando consigo polvo fino, hojas secas y un olor metálico de óxido que parecía haberse impregnado para siempre en la tierra. La hierba amarillenta se inclinaba en oleadas, murmurando como si intentara encubrir la desolación que se extendía hasta el horizonte. Allí, en medio de aquel paisaje castigado por el tiempo y el abandono, se levantaba la casa de los Harlow, una estructura que había conocido mejores días, pero que ahora se erguía como un testimonio frágil de la derrota. Las paredes, de un blanco deslucido y carcomido por los años, mostraban grandes manchas de pintura descascarada. El techo, hundido en varias partes, parecía resistirse con un esfuerzo desesperado a derrumbarse por completo. Las ventanas, opacas por el polvo y la suciedad acumulada, reflejaban la luz gris del amanecer como ojos ciegos que ya no podían contemplar el futuro. El patio frente a la casa estaba marcado por la huella inequívoca del abandono. Un tractor, antaño rojo brillante, descansaba inclinado como un animal muerto, sus ruedas desinfladas y su cuerpo oxidado, reducido a una silueta melancólica. La cerca que delimitaba el corral se inclinaba en ángulos torcidos, con listones faltantes y postes que parecían haber sido devorados por termitas invisibles. Donde alguna vez pastaron decenas de reses, ahora no había más que maleza quebradiza y surcos de polvo. El granero, orgullo de generaciones anteriores, estaba vencido en el centro, como si el peso de todos los años lo hubiera obligado a inclinarse en una reverencia dolorosa. Todo lo que conformaba aquel rancho transmitía la misma sensación, que el lugar, más que un hogar, se había transformado en un mausoleo, un recuerdo petrificado de lo que alguna vez fue vida. Allí aún vivía Mary Ann Harlow. A sus 41 años, cargaba consigo la fatiga de alguien que había sido despojada de casi todo, salvo del deber de seguir respirando. Caminaba lentamente sobre el porche de madera con su viejo abrigo de lana oscura, un abrigo tan remendado que parecía llevar bordada en cada puntada la historia de varias décadas. Sus botas, agrietadas y rígidas por los inviernos pasados, crujían contra la escarcha que todavía resistía bajo el primer sol de otoño. El frío de la mañana era apenas una incomodidad comparado con el peso que llevaba dentro. El silencio que desde hacía un año se había instalado en cada rincón de la casa. Un silencio tan espeso que ninguna palabra podía atravesar. La muerte de su esposo había sido el golpe que terminó por quebrar su mundo. Con él había compartido no solo el trabajo del rancho, sino también una fe obstinada en que las cosas podían mejorar. Él había insistido en que, pese a las deudas, pese al implacable avance de un mundo que dejaba atrás a los pequeños rancheros, todavía era posible levantar la cabeza. Creía que el rancho podía renacer, y esa fe, aunque ingenua, le había dado a Mary Ann la fuerza para continuar. Pero cuando él murió, aquel frágil sostén desapareció. De repente, las paredes que antes resonaban con su voz quedaron mudas, y todo objeto en la casa se convirtió en un eco doloroso. Su chaqueta seguía colgada junto a la puerta. Sus botas descansaban al lado, cubiertas de polvo fino, y el cuaderno de cuentas aún conservaba su caligrafía inclinada, como si en cualquier momento pudiera regresar para terminar lo que había dejado inconcluso. Cada rincón estaba impregnado de su presencia, pero era una presencia fantasmagórica que no traía consuelo sino vacío. El informe oficial de su muerte había sido breve y claro: un accidente. Un viga podrida en el sótano cedió y lo aplastó mientras trabajaba allí. Sin embargo, Mary Ann nunca logró convencerse. Ella misma lo había encontrado con las manos cubiertas de un polvo blanco que no correspondía a la madera ni al cemento habituales. La linterna apagada y caída a varios metros de su cuerpo sugería que había estado moviéndose, explorando algo. En los últimos días, él le había hablado con creciente insistencia de la cimentación, de unas grietas extrañas en las paredes de piedra, de algo que estaba a punto de descubrir. Ella lo había tomado como el desvarío de un hombre agotado,
consumido por el duelo tras años de fracasos. Pero en el fondo de su corazón había una punzada que no se callaba. ¿Y si no era delirio? ¿Y si lo que había visto fue precisamente lo que lo llevó a la muerte? Los vecinos nunca ayudaron a calmar sus dudas. Con el entierro aún fresco, comenzaron a murmurar que el rancho Harlow estaba maldito. Recordaban las cosechas que nunca prosperaron, el ganado que enfermaba sin razón aparente, los accidentes que se acumulaban como una maldición repetida. Decían que la tierra misma rechazaba a quienes intentaban habitarla. Para ellos, la muerte de su esposo no era un hecho aislado, sino la confirmación de la condena. En el funeral, Mary Ann había sentido más lástima que consuelo en las miradas, como si todos coincidieran en que ella debía abandonar ese lugar. Con el tiempo, las voces se volvieron más crueles. Una mujer sola, sin hijos, aferrada a ruinas. ¿Qué espera? Ella, sin embargo, permanecía, no porque ignorara la lógica, sino porque irse hubiera sido como traicionarlo, como borrar la última huella de su existencia. El rancho era lo único que le quedaba de él, y aunque estuviera en ruinas, representaba su memoria. Las noches eran más crueles que los días. El silencio en torno a la casa parecía amplificado por la oscuridad, y en más de una ocasión, Mary Ann juró escuchar sonidos que ascendían desde el sótano. Golpes secos, crujidos que no podían explicarse por el simple asentamiento de las paredes. Un rumor grave que se extinguía como un suspiro. Trataba de convencerse de que era el viento colándose por las grietas, o el hielo expandiéndose en la tierra. Pero cada vez que eso ocurría, un escalofrío le recorría la espalda. Desde el día de la tragedia había evitado bajar, y aún así sentía que el sótano la llamaba con una voz muda y persistente. Ahora, además del miedo, tenía un enemigo más concreto: el banco. Sobre la mesa de la cocina yacía una carta, arrugada por el constante manoseo de sus dedos ansiosos. 3 días. Eso era todo lo que le quedaba hasta que llegaran los representantes legales a embargar la propiedad, a subastar la tierra, la casa, las últimas cabezas de ganado y hasta los muebles desvencijados. Había contado y recontado el dinero guardado en una caja de lata, insuficiente, irrisorio ante la deuda acumulada. Incluso vendiendo lo poco que quedaba, no alcanzaba. Era el final. Aquella noche se sentó junto a la ventana. La luna bañaba las llanuras con una claridad fría, dibujando sombras alargadas que parecían moverse como presagios. Pensó en empacar sus pocas pertenencias: ropa, el retrato de bodas, quizá la navaja que había pertenecido a él. Podría marcharse sin mirar atrás, empezar de nuevo en alguna ciudad lejana. Pero cada vez que se repetía ese plan, una resistencia se alzaba en su interior. Algo en el modo en que las sombras se inclinaban hacia el granero, algo en los crujidos que volvieron a llegar del subsuelo, le decían que aún había un desenlace pendiente, una verdad escondida que no podía abandonar. Cuando el amanecer llegó, gris y mordaz, Mary Ann ya había tomado su decisión. No se marcharía como una fugitiva derrotada. Antes debía enfrentarse al sótano, al lugar donde había perdido a su marido, al sitio que contenía el secreto de su última obsesión. Preparó una linterna de queroseno. Tomó un martillo pesado y una barra de hierro oxidada que aún guardaba en el cobertizo. Con guantes cubiertos de polvo y el corazón golpeándole con furia, se detuvo frente a la puerta que conducía al sótano. La madera estaba deformada, el pestillo de hierro se resistía, pero con un esfuerzo lo levantó. Un olor agrio y húmedo se deslizó hacia afuera, como si el lugar hubiera retenido un aliento durante años y al fin lo liberara. El aire era tan frío que le heló la piel. Encendió la linterna, cuya luz temblorosa parecía demasiado débil para combatir aquella oscuridad. Dio el primer paso sobre las escaleras crujientes, y cada sonido resonó en sus oídos como una advertencia. Cada peldaño que bajaba la alejaba de la claridad del día, que pronto desapareció cuando la puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. La penumbra se adueñó de todo, y Mary Ann, con los nudillos blancos de tanto apretar el martillo, sintió que cruzaba un umbral invisible. Estaba descendiendo no solo al sótano, sino a la misma herida de su vida, a la última escena en que había visto con vida al hombre que amaba. Y aunque el miedo le tensaba los músculos y la memoria le dolía como una herida abierta, comprendía que ese descenso era inevitable.
El silencio le pesaba en los oídos, un silencio tan denso que parecía observarla, esperar algo de ella. Así, en esa oscuridad que la rodeaba y la absorbía, comenzó el verdadero viaje de Mary Ann. No era ya una mujer que aguardaba resignada el despojo de su hogar. Era alguien dispuesta a enfrentar los secretos enterrados bajo sus pies. Lo que fuera que aguardara detrás de esas paredes húmedas y de ese aire enrarecido, lo descubriría. Porque en el fondo sabía que su esposo no había muerto persiguiendo fantasías. Había encontrado algo. Y ahora era a ella a quien le tocaba enfrentarse a lo que había quedado sin respuesta. El aire del sótano era más pesado de lo que Mary Ann recordaba. La linterna lanzaba un resplandor débil, apenas suficiente para dibujar un círculo trémulo de luz que se perdía en la oscuridad como si el espacio mismo devorara su claridad. Cada paso que daba sobre las tablas y la tierra endurecida resonaba con un eco extraño, como si el lugar no hubiera sido abierto en años y la presencia humana resultara un sacrilegio. La humedad se pegaba a su piel y le oprimía el pecho, y el olor a moho le recordaba que aquel espacio no estaba hecho para ser habitado, sino para ocultar algo. Se obligó a respirar con calma, aunque sus manos apretaban el martillo y la barra de hierro como si fueran armas. Miraba a su alrededor con una mezcla de temor y concentración, intentando localizar aquello que tanto había obsesionado a su esposo antes de morir. Todo estaba como lo había dejado el día del accidente. Las herramientas oxidadas seguían esparcidas sobre el banco de trabajo, los tablones sin cortar se apilaban en una esquina, y la linterna de su marido permanecía caída junto a la pared, cubierta ahora de polvo y telarañas. Mary Ann se acercó a ella con una mezcla de ternura y angustia. La levantó entre sus manos y pasó el pulgar por la superficie metálica. Era como sostener un último vestigio de su presencia. Se imaginó por un momento cómo debió de haber sido aquella última jornada para él. El sudor resbalándole por la frente, la obstinación brillando en sus ojos, la certeza de que detrás de esas paredes se escondía algo más que piedra. El recuerdo la golpeó con tal fuerza que tuvo que apartar la mirada para no derrumbarse. Avanzó hacia el rincón donde la luz de la linterna revelaba una diferencia sutil en la estructura. Allí, a simple vista, la pared parecía igual a las demás, construida de bloques de piedra y mortero, rugosa y marcada por los años. Pero al observar con más atención, Mary Ann notó que algo no encajaba. La superficie era más uniforme, los bloques demasiado rectos, demasiado bien alineados en comparación con el resto de la cimentación. Se arrodilló, apoyando la linterna sobre una caja, y pasó la palma enguantada por encima de las piedras. Sintió la frialdad del material, distinta, como si aquella sección hubiera sido levantada con un propósito diferente. Sus dedos tropezaron con un borde casi invisible, una junta que no pertenecía a la lógica irregular del muro. Se estremeció, pues comprendió en ese instante que su esposo no había estado delirando. Había visto lo mismo que ella ahora. El corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza que casi le impedía escuchar otra cosa. Retiró las manos y se quedó observando el muro, como si esperara que éste le devolviera una respuesta. La idea de que él hubiera muerto precisamente por haber encontrado este secreto se le clavó como un puñal. Se mordió los labios y respiró hondo. Una voz dentro de ella le decía que retrocediera, que no tentara a la suerte ni removiera fantasmas que habían sido enterrados a propósito. Pero otra voz, más fuerte, nacida del amor y de la necesidad, la empujaba hacia adelante. Tenía que saber qué había allí, qué lo había llamado hasta el final. Acomodó la barra de hierro en sus manos, apoyándola entre las juntas del muro, y descargó un primer golpe con el martillo. El sonido retumbó en el sótano como un trueno. Polvo seco se levantó en una nube que le llenó la garganta y la obligó a toser. Siguió golpeando con un ritmo obstinado, cada impacto liberando más fragmentos de mortero, cada estrépito recordándole que con ese mismo martillo su esposo había intentado abrirse paso. La imagen de él trabajando con idéntica perseverancia la sostuvo cuando los brazos le dolían y las muñecas le ardían. Una parte de ella sentía que estaba completando el gesto inconcluso de su vida. La tarea se alargó, agotadora y pesada. Sus músculos se contrajeron, sudor frío le corría por la espalda pese a la frialdad del sótano, pero no se detuvo. El tiempo perdió forma,
Ya no sabía si llevaba minutos o una hora golpeando y arrancando piedras. La linterna oscilaba, lanzando sombras que se deformaban en las paredes, figuras que parecían observarla desde la penumbra. Hubo un instante en que creyó escuchar un murmullo lejano, un suspiro nacido de las profundidades mismas del muro, pero lo atribuyó al cansancio y al eco. Finalmente, tras un golpe particularmente fuerte, un fragmento grande de piedra se desprendió con un estrépito y rodó hasta sus pies. Del hueco emergió un soplo de aire frío y húmedo, distinto al que llenaba el sótano. Mary Ann contuvo la respiración, sus ojos clavados en esa grieta oscura. Con las manos temblorosas, apartó el trozo de piedra y lo dejó a un lado. Lo que vio era más que un hueco. Era la entrada a un pasadizo. Con renovada energía, trabajó en ensanchar la abertura. El polvo llenó el aire y la obligó a cubrirse la boca con la manga, pero siguió extrayendo bloques y fragmentos, empujándolos a un lado con una fuerza que no sabía que aún poseía. Cada piedra arrancada era un triunfo sobre el miedo, un paso más cerca de la verdad. Cuando al fin logró abrir un arco lo bastante grande como para dejarla pasar, se quedó quieta, respirando agitada, contemplando el espacio más allá. El resplandor de la linterna apenas alcanzaba a iluminar un corredor estrecho que descendía ligeramente hacia la tierra. El suelo era de tierra apisonada y estaba cubierto de restos, pedazos de madera carcomida, clavos oxidados, fragmentos de algo que en su tiempo había sido antorchas. Las paredes, de piedra irregular, estaban húmedas y cubiertas de telarañas, como si nadie hubiera pasado por allí en generaciones. Un olor rancio, mezcla de óxido y tierra cerrada, emanaba del pasadizo, obligándola a inspirar con cuidado. Mary Ann se quedó allí un largo instante, con la linterna en una mano y el martillo en la otra, tratando de reunir el valor necesario para entrar. Sentía que había llegado a un punto sin retorno. Podía dar media vuelta, cerrar la abertura y fingir que nada de esto existía, dejar que el banco se llevara la propiedad y marcharse con la memoria de su esposo intacta. O podía cruzar y descubrir qué había buscado él con tanto empeño, por qué había muerto con las manos cubiertas de aquel polvo extraño. Una oleada de tristeza le nubló la vista, y las lágrimas se mezclaron con el polvo que aún flotaba en el aire, pero no retrocedió. Alzó la linterna y agachó la cabeza para atravesar la abertura, sintiendo la piedra fría rozarle la espalda. Cada paso dentro del pasadizo fue un desafío. El suelo crujía bajo sus botas, la humedad se pegaba a su piel, y el silencio era tan absoluto que sus propios latidos sonaban como tambores. El corredor parecía interminable, y con cada metro la sensación de estar adentrándose en algo prohibido crecía dentro de ella. El túnel desembocó, al fin, en un espacio más amplio, un pequeño vestíbulo de piedra donde el aire era aún más pesado. El eco de su respiración rebotaba en las paredes, multiplicando la sensación de que no estaba sola. Mary Ann levantó más la linterna, y la luz se reflejó en superficies que no parecían pertenecer a un sótano ordinario. Piedras talladas con precisión, bloques encajados de manera tan exacta que resultaban casi modernos a pesar de estar cubiertos de polvo y musgo. Era como si hubiera cruzado a un lugar ajeno al rancho, un espacio que pertenecía a otra época y otro propósito. Se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en la garganta. Comprendió entonces que su esposo había tenido razón, que aquel rincón escondía un secreto que trascendía la lógica de un simple accidente doméstico. Sintió miedo, pero también una determinación que la sorprendió. Ya no podía dar marcha atrás. Lo que fuera que había tras esas paredes se había convertido en su destino. El frío le calaba hasta los huesos, pero la llama de la linterna ardía firme. Dio un paso más, sabiendo que estaba entrando en un relato mucho más grande que ella misma, en un misterio que había cobrado la vida de su marido y que ahora la reclamaba a ella. El pasadizo descendía con suavidad, como si la tierra misma hubiera cedido hace siglos para abrirle un camino secreto. Mary Ann avanzaba despacio, con la linterna en alto, y el círculo de luz revelaba un espacio cada vez más amplio, paredes de piedra que se alzaban en ángulos imposibles, y un techo tan alto que el eco de sus pasos tardaba en regresar. El aire estaba impregnado de un olor metálico, húmedo,
un aroma que no pertenecía al sótano de una casa común, sino a un lugar sellado, escondido de la mirada humana. Cada paso que daba le recordaba que ya no caminaba en la propiedad que conocía, sino en un terreno nuevo, un territorio que parecía ajeno a su tiempo. Dejó atrás el túnel angosto y entró en una sala que se desplegaba ante ella con una grandiosidad inesperada. El corazón le dio un vuelco. Aquello no era un simple hueco excavado bajo los cimientos, sino un recinto cuidadosamente construido. Los bloques de piedra, cortados con una precisión que no había visto en ninguna construcción de la zona, se alineaban formando muros rectos, sólidos, capaces de resistir siglos. Alzó la linterna hacia el techo y vio cómo éste se curvaba en un arco elevado, creando una bóveda imponente que resonaba con el eco de su respiración. Se sintió diminuta en medio de aquel espacio, como una intrusa en una catedral oculta. El silencio allí era absoluto, un silencio que no admitía interrupciones, salvo por el crujir de sus botas sobre el suelo cubierto de polvo. El polvo mismo parecía esperar, como si hubiera reposado allí durante generaciones, acumulándose en capas finas que ahora se agitaban con su paso. La luz revelaba huellas de intentos pasados, cajas de madera apiladas en ruinas, pedazos de sogas podridas enredadas en las esquinas, clavos oxidados que brillaban tenuemente en el suelo. Mary Ann se detuvo frente a esos restos y comprendió que no era la primera en llegar a aquel lugar. Otros habían descubierto la entrada mucho antes que ella, quizá décadas atrás, y habían intentado abrirse camino, pero, a juzgar por el abandono de aquellos objetos, habían fracasado. Alzó la linterna hacia el centro de la sala y entonces lo vio. La puerta se erguía con una presencia monumental, dominando el espacio con su tamaño descomunal. Era de hierro macizo, oscurecido por el tiempo, cubierto de manchas de óxido que parecían cicatrices de una batalla antigua. Su superficie, sin embargo, aún conservaba dibujos y relieves, formas espirales, símbolos que se entrelazaban, casi borrados por la corrosión, pero todavía visibles para un ojo atento. Mary Ann sintió que esas marcas no eran meramente decorativas, sino parte de un lenguaje olvidado, un mensaje que los constructores quisieron dejar y que el tiempo había mutilado. Se acercó con pasos lentos, incapaz de apartar la mirada. La linterna revelaba la cerradura, una estructura enorme, de hierro endurecido, tan grande que parecía hecha para resistir el embate de ejércitos. El ojo de la cerradura estaba obstruido, hinchado de óxido, y las bisagras, gruesas y robustas, parecían dormidas pero no vencidas. Era una puerta que no había sido abierta en generaciones, quizá en más de un siglo, y su simple presencia imponía un respeto que rayaba en el miedo. Mary Ann pasó la mano enguantada por la superficie fría del metal. La sensación le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Imaginó a su esposo allí, arrodillado en ese mismo lugar, examinando los símbolos, intentando mover la cerradura, soñando con abrirla. Un nudo le apretó la garganta. No podía evitar sentir que él había muerto por esto, que esa puerta había sido su obsesión final. El pensamiento de que tal vez alguien lo había encontrado aquí, que su muerte no había sido casual sino necesaria para mantener este secreto cerrado, le erizó la piel. Se obligó a mirar alrededor. Los restos de los otros buscadores eran testigos de un esfuerzo inútil. Cajas abiertas con herramientas ya inservibles, palancas dobladas por la fuerza ejercida contra el hierro, clavos y bisagras que en su tiempo habían sostenido intentos de improvisar algún mecanismo. Todos habían desistido, y la puerta había quedado intacta, resistiendo como un guardián imperturbable. La idea de que ella, una viuda sola, pudiera lograr lo que tantos no consiguieron, parecía absurda. Y sin embargo, allí estaba, frente a ella, con una linterna temblorosa en la mano y una barra de hierro al costado, dispuesta a intentarlo. El miedo y la duda se debatían dentro de ella. Una parte quería girar y volver por donde había venido, cerrar la entrada y olvidar que aquel lugar existía. Pero otra, más fuerte, la empujaba hacia adelante. No había soportado tantas noches de susurros provenientes del sótano. No había bajado hasta aquí para detenerse ahora. El rancho estaba perdido. Las deudas la habían acorralado.
Lo único que le quedaba era esta verdad oculta, este secreto que había costado la vida de su esposo. Si encontraba lo que él buscaba, tal vez todo tendría sentido. Colocó la linterna en el suelo, apoyada contra un bloque de piedra, de modo que la luz bañara la puerta. El resplandor trémulo resaltaba las grietas en el hierro, las vetas de óxido que se extendían como venas corroídas. Con ambas manos firmes, levantó la barra y la encajó en el hueco de la cerradura. El hierro gimió con un sonido áspero, como si protestara ante su osadía. Mary Ann apretó los dientes y empujó con todas sus fuerzas. Nada. Redobló el esfuerzo, el sudor cubriéndole la frente pese al frío. La puerta resistía, terca, como si aún cumpliera con el mandato de quienes la habían forjado. El eco de su respiración se multiplicaba en la bóveda, y con cada embate el sonido del metal retumbaba en todas direcciones, como si despertara a las piedras mismas. Se le entumecieron los brazos, pero se negó a rendirse. Cambió de posición, se apoyó con todo su peso sobre la palanca y escuchó cómo algo cedía. Un crujido, seco y prolongado, llenó la sala. El óxido se desprendió en escamas, y un chirrido agudo desgarró el silencio. La cerradura, tras años de resistencia, se rindió poco a poco. Mary Ann sintió una oleada de triunfo mezclada con terror. No sabía qué esperaba al otro lado, pero cada fibra de su cuerpo le advertía que aquello no debía abrirse. Sin embargo, continuó. Empujó una vez más, y la puerta entera tembló sobre sus bisagras. Un estruendo metálico resonó al tiempo que un soplo de aire viejo escapaba hacia ella. Un aliento cargado de polvo, tierra y algo más. Un olor que recordaba al hierro oxidado y a la sangre seca. La puerta se movió lentamente, resistiéndose como un gigante herido. Centímetro a centímetro se abrió, y las sombras que ocultaba comenzaron a revelarse. Mary Ann tomó la linterna con una mano, alzó el martillo con la otra y se asomó al espacio más allá. Durante un instante, lo que vio fue solo oscuridad, un vacío impenetrable. Pero a medida que la luz se adentraba, comenzaron a aparecer formas, paredes alineadas, el brillo apagado de objetos metálicos, la silueta de cajas apiladas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Había cruzado un umbral no solo físico, sino vital. La puerta de hierro, sellada por generaciones, ahora quedaba abierta tras de ella, y la sala oculta aguardaba su presencia. El eco del chirrido aún vibraba en la bóveda, como si anunciara a todo lo enterrado que una intrusa acababa de entrar. Mary Ann dio un paso adelante, la linterna temblando en su mano. La sensación era abrumadora. Sabía que ya nada sería igual, que había iniciado un camino sin retorno. El aire denso le raspaba la garganta, y el silencio que la envolvía era más profundo que nunca, como si el lugar contuviera su propio corazón detenido. Y mientras avanzaba hacia la oscuridad revelada, comprendió que aquella puerta no había sido levantada solo para proteger lo que había detrás, sino también para advertir a quien osara abrirla que todo lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. El chirrido de la puerta de hierro seguía resonando en la memoria de Mary Ann mientras avanzaba con cautela hacia el interior. El eco aún flotaba en el aire como si las piedras lo conservaran, como si el mismo lugar se quejara de haber sido violado en su silencio. La linterna temblaba en su mano, proyectando destellos contra las paredes y arrancando destellos fugaces de lo que parecía ser metal y madera apilados en el fondo. El aire que emergía del recinto era pesado, rancio, saturado de polvo y humedad acumulados durante generaciones, y le raspaba la garganta con cada inspiración. Aún así, siguió adelante, porque ahora la curiosidad era más fuerte que el miedo. La sala se reveló poco a poco ante la luz. Era mucho más grande de lo que había imaginado desde el otro lado de la puerta. Una especie de cámara subterránea de dimensiones sorprendentes. El techo, alto y arqueado, estaba cubierto de telarañas que colgaban como cortinas, moviéndose apenas con la corriente que se había liberado al abrir la puerta. El suelo era de tierra endurecida, con fragmentos de piedra suelta y restos de madera que crujían bajo sus botas. En las paredes se distinguían bloques de piedra tallados con una precisión inquietante, como si hubieran sido colocados por manos expertas con un propósito distinto al de un simple cimiento.
Lo primero que atrajo su atención fueron las cajas. Había decenas de ellas, dispersas por la sala, muchas colapsadas bajo el peso de los años, otras aún intactas pero cubiertas de polvo y telarañas. Se acercó a la más cercana y pasó la linterna por encima. La madera estaba tan podrida que se deshacía al contacto. Aún así, levantó la tapa con esfuerzo y descubrió el interior. Sacos de arpillera desintegrados, reducidos a polvo, que probablemente en otro tiempo habían contenido grano u otro tipo de provisiones. Hundió los dedos en los restos y encontró apenas trazas pulverizadas, nada más que evidencia de un pasado demasiado lejano. La decepción le pesó en el pecho, pero no se permitió detenerse. Siguió explorando. Otra caja se abrió con un crujido y reveló botellas de vidrio, algunas rotas, otras aún cerradas con corchos ennegrecidos. El líquido en su interior se había vuelto turbio, oscuro, como si la misma oscuridad del lugar se hubiera filtrado en ellas. Mary Ann la sostuvo a contraluz de la linterna y observó cómo burbujas de aire subían lentamente por el interior. Medicinas, alcohol, químicos, imposible saberlo ya. Volvió a dejar la botella en su lugar, con un estremecimiento que le recorrió la espalda. En un rincón, cubierto con trapos desgastados y casi enterrado bajo fragmentos de madera, encontró algo diferente. Un libro. Lo levantó con cuidado, temiendo que se deshiciera entre sus manos, pero para su sorpresa, aunque la cubierta de cuero estaba rígida y cuarteada, las páginas en su interior permanecían intactas. Lo abrió despacio, acercando la linterna para leer. Los caracteres escritos a mano, en tinta ya desvaída, formaban columnas de nombres, números y descripciones. La caligrafía era clara y firme, cada línea perfectamente trazada, lo que revelaba que quien lo escribió lo hizo con paciencia y propósito. Mary Ann pasó las páginas lentamente. Se trataba de un registro, un inventario meticuloso de entradas y salidas. Fechas de más de 100 años atrás encabezaban las listas. Cargamentos de rifles, barriles de whisky, lingotes de plata, provisiones en grandes cantidades. A un lado, nombres. Muchos eran ilegibles por el desgaste, pero algunos se mantenían claros. Eran apellidos que ella reconocía vagamente, familias que aún tenían descendientes en el condado, hombres que aún controlaban tierras y negocios. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que este lugar no era un simple escondite. Era parte de una red secreta, una operación de contrabando o comercio oculto que había tenido raíces en la región durante generaciones. El peso de la revelación la obligó a cerrar el libro de golpe. Se quedó un momento inmóvil, respirando agitadamente, con el tomo apoyado contra su pecho. Comprendió que lo que su esposo había descubierto no era una fantasía de minero ni un delirio romántico. Era la prueba de algo real, poderoso y peligroso. Aquellas familias, aquellos nombres aún vivos en la memoria del condado, habían tenido participación en un secreto que había permanecido bajo tierra durante más de un siglo. Y su marido, obsesionado, lo había encontrado. La linterna se deslizó hacia el centro de la sala y entonces lo vio. Más allá de las cajas desmoronadas, en un pedestal improvisado de piedra, se erguía un objeto que inmediatamente capturó toda su atención. Un gran cofre de metal, o más bien un antiguo armario blindado, un pesado y majestuoso arcón de hierro. Tenía grabados ornamentales en la puerta, arabescos y motivos que alguna vez debieron de ser hermosos, aunque ahora estaban oscurecidos por el óxido. En el centro, un dial corroído, rodeado de grietas que atestiguaban el paso del tiempo. Era un cofre que no estaba allí por casualidad. Era el corazón del recinto, la razón por la cual todo lo demás había sido almacenado y abandonado. Mary Ann sintió un estremecimiento que la dejó paralizada. Su respiración se volvió irregular. Lo que fuera que contenía aquel cofre había sido considerado digno de ser protegido bajo toneladas de piedra, guardado tras una puerta de hierro y rodeado de provisiones y registros. Se arrodilló frente a él, pasó los dedos enguantados por la superficie y notó las hendiduras, las marcas del tiempo, los arañazos que delataban intentos pasados de abrirlo. Tal vez los mismos que habían dejado las sogas podridas y las cajas vacías lo habían intentado sin éxito. Tal vez su marido también había estado allí,
probando, forcejeando, sin lograrlo. El pensamiento la llenó de una tristeza abrasadora. Lo imaginó con la linterna en la mano, con la misma determinación que ahora ardía en ella, enfrentándose a este obstáculo que parecía insalvable. Y de repente se sintió como si estuviera prolongando sus manos, como si ambos, separados por la muerte, estuvieran trabajando juntos para alcanzar lo que había quedado inconcluso. Se levantó, tomó la barra de hierro y la introdujo con cuidado entre la puerta y el marco. Con todas sus fuerzas empujó. El metal resistió. Probó una y otra vez, cambiando de ángulo, descargando golpes con el martillo, y cada vez la vibración le subía por los brazos hasta dolerle los huesos. El chirrido del hierro desgarraba la calma del recinto y rebotaba contra la bóveda, haciéndole sentir que todo el lugar se estremecía. El sudor le corría por la frente, le ardían los músculos de los hombros, pero se negó a ceder. Tenía que abrirlo. El tiempo perdió consistencia. No sabía cuántos minutos u horas llevaba en aquel forcejeo, pero finalmente, con un grito ahogado de esfuerzo, escuchó el crujido seco del metal cediendo. El óxido saltó en fragmentos y la puerta se movió apenas 1 centímetro. Mary Ann apretó la barra con más fuerza, se apoyó con todo su peso y logró que el cofre gimiera. La puerta chirrió, se abrió lentamente, liberando un soplo de aire viejo, un olor espeso a metal y encierro. El corazón le golpeaba en el pecho cuando alzó la linterna y la dirigió hacia el interior. La luz rebotó contra superficies que brillaban con un resplandor apagado pero inconfundible. Filas de lingotes se apilaban en perfecto orden, llenando el espacio hasta casi rebosar. Mary Ann sintió que sus piernas se debilitaban, que el suelo parecía tambalearse bajo sus pies. Avanzó un poco más y, con manos temblorosas, tomó uno de los lingotes. Era frío y sólido, increíblemente pesado, y en su superficie aún se veía el brillo dorado pese a los años. El oro. Oro verdadero, en cantidades que jamás habría imaginado. La emoción fue tan intensa que se dejó caer de rodillas, abrazando el lingote contra su pecho, como si fuera un salvavidas en medio de un mar oscuro. Lágrimas calientes le rodaron por las mejillas, y su respiración se entrecortó. En aquel momento, la esperanza que creía extinguida se encendió de golpe, pero junto con ella, un miedo aún más profundo, porque aquello que había encontrado no era solo riqueza, era un secreto que nunca había sido destinado para ella, y si estaba oculto de esa forma, era porque alguien, en algún momento, había querido protegerlo a toda costa. Volvió a colocar el lingote en su sitio, con las manos todavía temblorosas. El resplandor dorado, iluminado por la linterna, parecía observarla, juzgarla, como si el tesoro mismo fuera consciente de haber sido descubierto. Mary Ann comprendió entonces que había alcanzado el centro del misterio, pero también que lo que acababa de encontrar no traería solo salvación. Aquella riqueza dormida bajo su casa era también una condena, un peso que desde ese instante caía sobre sus hombros. El silencio de la cámara la envolvió otra vez, pesado, expectante, como si aguardara a ver qué decisión tomaría. Mary Ann permaneció de pie frente al cofre abierto, respirando con dificultad, sabiendo que en ese instante su vida había cambiado para siempre. El rancho, el banco, las deudas, los años de lucha, todo eso quedaba ahora relegado a un segundo plano frente al descubrimiento que sostenía ante sus ojos. Pero también comprendía que el oro no era una respuesta simple, sino el inicio de una historia mucho más peligrosa. Y mientras la linterna titilaba, lanzando sombras inquietantes contra las paredes de piedra, supo que aquel secreto la había elegido a ella y que nada volvería a ser igual. Mary Ann permaneció de pie frente al cofre abierto, con la linterna iluminando aquel brillo apagado y eterno que emanaba de los lingotes. El silencio era tan profundo que sentía que el latido de su corazón golpeaba contra las paredes de piedra, resonando con una fuerza casi insoportable. La emoción de los primeros instantes había dado paso a un vértigo extraño, una mezcla de alivio, miedo y desolación. Había encontrado lo que su esposo había buscado hasta el último aliento, lo que él había alcanzado a tocar antes de morir. Oro. Riqueza suficiente para cambiar su destino, para salvar la granja, para comprar cualquier vida que deseara. Y sin embargo,
Mientras lo sostenía entre sus manos, lo único que podía sentir era el peso del peligro, la certeza de que aquello no era un regalo, sino una carga. Se arrodilló lentamente, agotada, y apoyó la espalda contra la pared del recinto. La linterna descansaba en el suelo, lanzando sombras largas que convertían los lingotes en columnas de fuego apagado. Las lágrimas que aún le surcaban las mejillas se mezclaban con el polvo, dejando rastros oscuros sobre su piel. Apretó los ojos, pero cada vez que los cerraba veía la imagen de su marido, sus manos cubiertas del mismo polvo, su cuerpo caído en el sótano, su mirada fija en un secreto que solo ahora se revelaba ante ella. Una punzada de dolor la atravesó. Había llegado demasiado tarde para compartir ese hallazgo con él. Cuando logró recuperar fuerzas, volvió a guardar el lingote en su sitio y cerró el cofre con suavidad, aunque la puerta ya no encajaba como antes. No había forma de devolverle el silencio original a ese lugar. Se quedó observando la sala, los restos de provisiones, el libro con los registros, las cajas desmoronadas. Cada objeto parecía un testigo mudo de la historia que se había tejido allí abajo. Una historia de comercio ilegal, de hombres poderosos y de secretos enterrados. El rancho, que durante tanto tiempo había cargado con la fama de estar maldito, no era en realidad más que la tapadera de un escondite, un santuario de riquezas escondidas y acuerdos oscuros. Mary Ann recogió la linterna y emprendió el regreso por el pasadizo, con el corazón cargado de incertidumbre. Atravesó la puerta de hierro, que aún gemía al moverse, y se internó de nuevo en el corredor estrecho que conducía al sótano de su casa. Cada paso parecía arrastrar consigo una nueva sombra, como si el oro descubierto la persiguiera, como si el secreto mismo se hubiera adherido a su piel. Al llegar al sótano, respiró profundamente el aire más liviano, aunque impregnado del mismo polvo, y empujó la puerta hacia arriba. El crujido de la madera y el golpe del pestillo le devolvieron la sensación de estar en su mundo, pero nada en su interior era igual. Esa noche no pudo dormir. Se tendió en la cama, con los ojos fijos en el techo, y escuchó los sonidos de la casa con una intensidad dolorosa. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en las ventanas, cada murmullo del granero se le antojaban pasos, voces, presencias. El oro estaba allí abajo, a unos metros de donde reposaba, y esa sola idea no le permitía descansar. Cerraba los ojos y lo veía brillando en la oscuridad, esperándola, llamándola. La riqueza que podía salvarla era al mismo tiempo un monstruo agazapado, dispuesto a devorarla. Al amanecer, cuando la luz gris del cielo se filtró por las rendijas del techo, Mary Ann se levantó y se preparó una taza de café. El vapor subía en espirales, pero ella lo observaba sin tocarlo, perdida en pensamientos que se arremolinaban con violencia. El banco. 2 días más y los hombres llegarían a reclamar la propiedad. El oro podía solucionarlo todo en un instante. Podía presentarse con lingotes y liquidar cada deuda. Podría comprar tiempo, respeto, incluso poder. ¿Pero cómo explicaría su origen? ¿Cómo justificaría semejante tesoro escondido bajo un rancho arruinado? Las preguntas no tenían respuesta. Lo que para ella era salvación, para otros sería motivo de sospecha, de codicia, de violencia. Durante el día intentó distraerse con las tareas rutinarias. Alimentó a las últimas vacas que quedaban, reparó una cerca con las manos aún temblorosas, barrió el polvo del porche. Pero cada acción se sentía hueca, como un eco lejano de la vida que solía llevar. Sus ojos volvían una y otra vez al suelo, al recuerdo del pasadizo oculto, al cofre de hierro. Se sorprendió varias veces deteniéndose en medio de la nada, con la sensación de que alguien la observaba. En el horizonte creyó distinguir figuras a caballo que permanecían inmóviles demasiado tiempo antes de alejarse. Junto al portón del corral encontró huellas que no coincidían con sus botas. El miedo, al principio difuso, comenzó a tomar forma. Esa noche soñó que hombres armados irrumpían en la casa. Escuchaba el golpeteo de las botas sobre la escalera del sótano, el chirrido de la puerta de hierro al abrirse, el tintinear del oro siendo removido de su escondite. Despertó con un grito ahogado, empapada en sudor, y se quedó sentada en la cama escuchando el silencio.
un silencio que ya no era vacío, sino expectante. Se convenció de que no había sido un simple sueño. El secreto que había despertado comenzaba a extender su sombra sobre ella. El día siguiente confirmó sus temores. Encontró la puerta del corral entreabierta cuando estaba segura de haberla cerrado. Vio huellas más frescas en la tierra, diferentes a las suyas, que llevaban hacia el granero y luego desaparecían. Y al mediodía, cuando salió al camino para recoger leña, vio claramente a un jinete detenido en la distancia. No se movía, solo la observaba. Cuando ella lo miró con detenimiento, el hombre giró su caballo y desapareció en el horizonte. Mary Ann sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No era paranoia, alguien sabía. Al caer la tarde, se sentó a la mesa de la cocina con la carta del banco delante. La linterna encendida arrojaba un resplandor amarillo que hacía danzar las sombras en las paredes. Entre sus manos sostenía el cuchillo de su esposo, el mismo que siempre llevaba consigo cuando trabajaba en el rancho. Lo observó un largo rato, como si a través de él pudiera comunicarse con él. Recordó su voz insistente, sus palabras sobre el sótano, sus ojos brillantes cuando hablaba de haber encontrado algo importante. Y comprendió, con un nudo en la garganta, que él había muerto por ese secreto. Tal vez no fue un accidente. Tal vez alguien lo había descubierto y se había asegurado de que guardara silencio. La certeza la invadió con una fuerza que casi la derrumbó. El oro no era suyo. No lo había ganado ni heredado. Era un secreto enterrado por hombres que aún podían tener descendientes vivos. Hombres que no permitirían que una viuda arruinada se adueñara de su tesoro. El oro traería consigo la mirada hambrienta de muchos, la codicia que siempre arrastra sangre. Si lo usaba para salvar el rancho, se convertiría en el centro de preguntas y sospechas. Si lo escondía, viviría con el peso insoportable de custodiarlo sola. La casa crujió bajo el viento, y Mary Ann levantó la vista. La oscuridad se filtraba por las ventanas, cubriendo el rancho en un manto espeso. El sótano parecía respirar bajo sus pies, recordándole que el oro aguardaba allí, como un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Se dio cuenta de que no era dueña de nada, ni del rancho, ni de su futuro, ni siquiera de su libertad. Era la guardiana involuntaria de un secreto que no podía controlar. Cuando la linterna comenzó a apagarse, cerró los ojos y apoyó la frente contra la mesa. El silencio de la casa se llenó de susurros imaginarios, de pasos que no existían, de voces que parecían brotar de las paredes. El oro había cambiado todo en el momento en que abrió el cofre. Había dejado de ser Mary Ann Harlow, viuda y campesina, para convertirse en la prisionera de un legado enterrado en oro, hierro y sangre, y comprendió que ese sería el precio de su descubrimiento. Vivir atada para siempre a un secreto que nunca podría compartir, condenada a la soledad y al miedo, con el peso de todo el oro del mundo sobre los hombros. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Mira ahora el siguiente video que aparece en tu pantalla y descubre más relatos sorprendentes. Y si esta historia te impactó, compártela con tus amigos. No lo creerán hasta que la vean.